he tenido ¿verdad? La oportunidad, la misericordia de Dios de recorrer el mundo. Pero tengo que decirle que yo estoy aquí con la mano arriba. ¿Ustedes saben por qué? Porque hoy quizás yo estuviera en una gira haciendo millones de dólares. Pero yo estoy aquí completamente gratis y tengo un gozo que no me daba el mundo. Gracia y paz, amados hermanos. Han sido bastantes personas las que a lo largo de los últimos días me han hecho llegar el mismo vídeo de YouTube donde aparece Daddy Yankee compartiendo unas palabras en una iglesia. Aparece Daddy Yankee contando un poco su testimonio, dando algunas referencias bíblicas, hablando del Señor, hablando de Jesús, hablando de la salvación. Y en uno de los vídeos que me hicieron llegar, una persona puso claramente, y vi algún comentario que decía, Daddy Yankee no debería estar predicando. Ahora, me pasaron este vídeo, varias personas, y una de ellas me preguntó exactamente eso. ¿Considera usted que Daddy Yankee debería estar predicando ya en las iglesias o no debería hacerlo? Yo voy a ofrecer mi punto de vista, intentaré ser lo más sensato posible y lo ofrezco desde el respeto. No quiero que nadie piense, a ti nada te parece bien, a ti el muchacho no te cae bien, a ti nada te gusta. No, yo quiero ofrecer mis argumentos sobre los cuales yo considero mi punto de vista respecto a esa pregunta. En primer lugar, yo considero que tienen que haber unos procesos en la vida de todas las personas. Es como decir que un nuevo creyente puede ser al día siguiente ya pastor. Y decir eso es un error, porque incluso en los requisitos para ocupar el cargo de pastor, el apóstol Pablo a Timoteo le dice que no puede ser un neófito. Uno de los peligros que dice Pablo es que un neófito, es decir, un recién convertido, podría subírsele un poco el ego, podría volverse un tanto orgulloso y podría caer en varios peligros por darle tan rápido esa posición. Porque nosotros entendemos que puedes tener un llamado de Dios, sin embargo, debemos comprender que el carácter debe ser formado para cada etapa de nuestras vidas. Y que cuando nosotros acabamos de conocer al Señor, somos lo que muchos llaman como bebés en la fe. Somos inmaduros, tenemos muchísimo que aprender y eso lleva a entender que debemos respetar ciertos procesos. Por ejemplo, para que alguien esté ya predicando el evangelio en un púlpito hacia una iglesia, yo entiendo que esa persona debería ser, número uno, una persona madura en la fe. No podemos poner en el púlpito a cualquier persona. Entendemos que el púlpito es el lugar donde está la palabra de Dios para la iglesia y que la palabra de Dios es la máxima autoridad de la iglesia. Por lo tanto, concederle esa función, exponer la palabra, ejercer esa autoridad con la palabra de Dios, al exponer la palabra de Dios sobre la iglesia a una persona nueva en la fe, es muy peligroso. Así que creo que en primer lugar todo creyente debería ser maduro en la fe a la hora de ir a estar predicando a la iglesia. Y quiero matizar eso, a la iglesia en el púlpito. En segundo lugar, creo que para predicar la palabra de Dios debemos conocer la palabra de Dios. Saber algunos versículos no significa conocer la palabra de Dios, sobre todo porque muchas veces los versículos que podemos conocer de memoria o por el contexto cultural en el que estamos, los podemos haber sacado de contexto y no significar lo que creemos que significan. Entonces, una persona que todavía no tiene un firme conocimiento de las Escrituras, que todavía no tiene un conocimiento profundo de la palabra de Dios, no debería estar, creo yo, en el púlpito hablando de Dios y su palabra a las personas. Entonces, yo creo que corremos el riesgo de que si una persona que no tiene conocimiento profundo de las Escrituras, no tiene un conocimiento adecuado de la palabra de Dios, está predicando, puede decir alguna herejía, interpretar mal un pasaje, traer confusión con alguna cosa que diga, y tristemente lo he vivido.
He estado en lugares donde la persona que está predicando no tiene conocimiento apenas de la palabra y empieza a decir cosas sin sentido, a interpretar mal pasajes, a sacar textos de contexto, y eso es haber perdido un tiempo de edificación para traer un tiempo de confusión sobre la vida de las personas. Con lo que creo que debería ser maduro en la fe y también debería ser una persona que tenga conocimiento de las Escrituras. Además, yo personalmente soy un firme defensor por lo que veo en la palabra de Dios, que aquel que va a predicar a la iglesia, aquel que está al frente llevando la predicación, debe tener un buen testimonio. Los ojos de todas las personas estarán puestos sobre esa persona. Está hablando de parte de Dios, está hablando en el nombre de Dios, está hablando la palabra de Dios y esperamos que sea una persona que se conduce conforme a la palabra de Dios. Y yo no creo que Daddy Yankee ahora mismo haya tenido el tiempo de conformar su vida adecuadamente a la palabra de Dios para dar ese testimonio de integridad y vida cristiana que uno espera de los que están en el púlpito. Entonces, yo considero que predicar la palabra de Dios a la iglesia no es lo más apropiado, no para Daddy Yankee, sino para ninguna persona que sea nueva en la fe. Yo no sé en sus iglesias, pero en nuestra congregación y en las que yo conozco no suelen poner nuevos convertidos, gente que es nueva en la fe, a predicar en la iglesia. Ahora, voy a decir otra cosa para que nadie se escandalice o se enfade. Creo que es diferente predicar la palabra a dar mi testimonio personal. Yo creo que Daddy Yankee puede compartir su testimonio personal con cualquier persona, y eso sí, lo pueden hacer nuevos convertidos. ¿Recuerdan aquel ciego que había sido curado de la vista? Yo no sé nada, yo solo sé que era ciego y ahora veo. Así que había muchas personas que no tenían un conocimiento teológico profundo, pero contaban a la gente cómo había sido su encuentro con el Señor Jesucristo. Entonces, que Daddy Yankee comparta con algunas personas cómo ha sido su encuentro con el Señor Jesús, cómo Él ha venido a la fe, cómo Él ha reconocido que estaba mal, ha reconocido sus pecados, ha reconocido su necesidad de Cristo Jesús como Señor y Salvador, eso lo puede compartir con cualquier persona, él y cualquier otro. Todo el mundo puede compartir. Es más, es algo que creo que todos hacemos cuando conocemos al Señor. Se lo queremos contar a papá, a mamá, a los amigos, a los conocidos, en el trabajo. Queremos que todo el mundo sepa que era ciego y que ahora veo y que he visto la gloria de Dios en la faz de Cristo. Pero quizá no es el lugar, ya el púlpito para darle a Daddy Yankee. Yo quiero también animar a un par de cosas importantes. Debemos entender que Daddy Yankee viene del contexto de estar en lo más alto de los artistas. Si tú le preguntas a cualquier persona del género urbano, te dirá que Daddy Yankee era el jefe, el boss, el número uno, y él lo sabe. Él sabe que lo era la estrella, era el número uno, era el máximo reconocido en su género durante años y años y años. Creo que ponerlo ya en un lugar tan visible, casi volviéndolo una estrella mediática dentro del cristianismo, no le va a hacer bien a su corazón. Esto no significa que tenga algo en contra, que él comparta su testimonio, me parece estupendo, y de verdad, ojalá él comparta el testimonio de su conversión con muchos y que muchos vengan al conocimiento de la verdad. Pero yo creo que no hacemos bien a una persona que acaba de salir de ser una estrella a ponerlo ya delante de todo el mundo evangélico para quizá hacerlo una estrella evangélica. Yo creo que podemos perjudicar a su corazón. A pesar de que él dice que fue su orgullo y esas cosas las que lo tenían en ese camino, el pecado del orgullo y otras cosas, pero podemos alimentarlo teniéndolo ya tan pronto en ese lugar. ¿Saben qué creo verdaderamente? Yo creo que Daddy Yankee necesita ser tratado como cualquier otra persona que viene a Cristo. Cuando una persona en sus iglesias acaba de conocer a Jesús, ¿qué creen ustedes que necesita? Ser discipulado. Yo creo que Daddy Yankee ahora necesita saber quién es verdaderamente Jesús, quién es Dios,
necesita saber cuál es el mensaje del Evangelio, necesita saber lo que pasó en aquella cruz, necesita saber cómo es la salvación en Cristo, necesita saber cuáles son los beneficios de esa salvación, necesita ser enseñado en todas las cosas que Cristo enseñó y necesita ser discipulado. Por ser Daddy Yankee, no hay que pensar que se deben saltar procesos. Y nosotros sabemos que cualquier persona nueva en la fe que llega a nuestras iglesias necesita ese primer cuidado, esas primeras enseñanzas, ese discipulado, dándole a conocer los fundamentos de la fe cristiana. Creo particularmente que correr a veces es peligroso y que cuando nosotros tenemos prisa porque la gente esté ya en el púlpito haciendo cosas, haciendo ya trabajos en la iglesia, se cometen muchos errores. Yo no estoy diciendo que me parezca mal lo que ha hecho, porque yo creo que compartió su testimonio más que predicar. Así que yo no tengo nada en contra con que Daddy Yankee comparta su testimonio. Pero yo creo que para predicar deben haber unas personas en particular. Yo creo que el testimonio lo puede compartir también a modo particular. Yo creo que debemos cuidar de no hacer de él ya un personaje público en la iglesia y que si de verdad amamos su alma, vamos a cuidar su corazón, preocupándonos en primer lugar porque alguien lo discipule. Solo le pido a Dios que pueda llegar a una buena iglesia y que sea discipulado por un buen pastor. Porque tristemente muchas personas que salen de esos mundos de tanta fama acaban rápidamente en las garras de falsos maestros y falsas iglesias. Pero si Daddy Yankee va a parar a una buena congregación, de verdad, ojalá el Señor ponga a alguien en su camino que pueda discipularlo debidamente. ¿Han visto? Esto no era una crítica ni diciendo que nada me parece bien. Simplemente creo que en la iglesia a veces se va demasiado rápido. Leí un libro una vez del pastor Miguel Núñez que tenía por lema lo siguiente: ser antes que hacer. Y lo que venía explicando es que antes de hacer cosas para Dios debemos tener trabajado nuestro interior. Debemos primeramente ordenarnos por dentro. Debemos transformar nuestro carácter para luego ser aptos para el servicio que vamos a desempeñar. Así que yo creo que deberíamos cuidar las prisas en la iglesia local, incluido con el conocido cantante Daddy Yankee.